7 de la mañana con 12 minutos. Vamos de inmediato a retomar el tema que fue materia de gran parte de nuestra tertulia en la parte inicial de este espacio noticioso, que tiene que ver con el hecho de que, al menos quienes hacemos este programa de noticias, realmente estamos espeluznados por lo que está pasando en el Ecuador. Hablamos sobre lo que pasó con Amelia el día viernes, recordamos el episodio de Diana Carolina, recordamos la violación grupal de Marta. Temas que no pueden pasar, la sociedad no puede pasar por alto, no debe pasar por alto. Luis Fernando Córdoba nos había escrito, decía que pena empezar la semana con estos relatos cada día más horrorizados con la delincuencia y estos casos de femicidio, decía pues nuestro oyente. Pablo Maldonado hablaba de este detalle, que lo mencionamos también, de que Amelia tenía una boleta de auxilio. Decía Pablo, una vez emitida la boleta de auxilio, en las UPC se activa una alarma en el celular de la víctima del acoso. ¿Qué pasó con eso? Que creo que también es un tema para reflexionar, es un tema para tomar nota. Y así por el estilo, algunos mensajes que nos han escrito los oyentes en torno justamente a lo que está ocurriendo en nuestro país. El hecho de que hoy la sociedad graba estos hechos, estos episodios, que mucha gente no se espeluzna. Hemos invitado a una experta investigadora en la materia, la doctora Sibel Martínez, quien es, entre otras cosas, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Doctora, qué gusto, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días. Mil gracias. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación. La tenemos por primera vez a Sibel Martínez, que es investigadora, muy activa en redes sociales, por ejemplo. Y queremos pedirle una opinión, una valoración de todos estos hechos que hemos relatado. La violación grupal de Marta, el femicidio, esta cosa espeluznante que ocurrió en Ibarra con Diana Carolina y lo que pasó el día viernes con Amelia, que es lo que mediáticamente se ha conocido, lo que públicamente se ha conocido, que se ha viralizado en redes sociales. No sabemos qué más estará ocurriendo hoy en el Ecuador. Pero ¿cómo valora usted esto que está ocurriendo ahora mismo? Bueno, es gravísimo, ¿no? Creo que, y justamente por esa gravedad hemos pedido incluso al gobierno que analice la posibilidad de declarar en estado de emergencia a la violencia de género. O sea, frente a la violencia de género hay que hacer muchas cosas. Y como es un hecho extraordinario, merece también respuestas rápidas, eficaces, eficientes y extraordinarias también. Es muy grave lo que está ocurriendo. Yo creo que, y ayer ponía un tuit al respecto, que estamos manejándonos entre la anomia familiar, entre estos problemas violentos de toda forma, de todo tipo, entre la corrupción y además entre un machismo salvaje. ¿Qué es esto de la anomia familiar, doctora? Esta desestructura, ¿no? O sea, que no se manejan normas, que de alguna manera dentro de la familia también estamos perdiendo ciertos conceptos y valores supremamente importantes. No es posible que en el país el incesto, por ejemplo, sea el secreto mejor guardado, ¿no? Nuestras niñas sufren en manos de quienes quieren y aman. Por ejemplo, es algo que no podemos permitirnos que pase. Exactamente. Pero que veíamos... Estas niñas, que no son solo cifras, es decir, estos miles de casos de menores de edad que han sido violadas y que han sido obligadas en algunos casos a llevar adelante el embarazo. Esa agresión sexual ha sido por parte de abuelos, de tíos, de padrastros, de gente que está muy cerca de ellas. Esos temas son de los que hay que empezar a hablar y son los que hay que empezar a combatir, ¿no? Exactamente, lo que ocurre es que ya tuvimos un primer momento para combatirlos y lo perdimos. Recuerden ustedes que salió a la luz todos estos casos de abuso sexual en el sistema educativo y yo en ese momento decía, si destapamos la olla de grillos y no hacemos nada, lo único que vamos a hacer es volverle mucho más inteligente o vivo, entre comillas, a ese agresor que quizá ya no busque una desestructura en el sistema educativo porque algo se han puesto de controles, pero irá quizá a hospitales, a casas de acogidas a hacer lo mismo o en la propia casa. Entonces, teniendo, si me permite interrumpirle, teniendo tal vez como su expresión más mediática el caso Ampetra. Por ejemplo, creo que fue una cosa tremenda, ¿no? Del cual, por ejemplo, no hemos tenido respuestas. Es decir, ese colegio por lo menos debía haber sido sancionado severamente, aunque sí, cerrado. Ese sería lo mejor, pero no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque aquí no existe tampoco responsabilidad subsidiaria. Entonces vemos que en las iglesias pasa exactamente lo mismo, vemos en los colegios también. Y entonces estamos lastimosamente frente a una violencia estructural que no solamente es de género, sino también es una violencia en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Aquí yo encuentro un patrón que es el mismo, en el caso de la agresión a las mujeres y en el caso de la agresión a los menores de edad, que es la relación de poder, doctora.
Exactamente, lo que ocurre es que este tipo de violencias principalmente se basan en el poder, Ajá. ¿no? Y eso es importante analizarlo. Es decir, cuando un profesor, por ejemplo, empieza a chantajearle a un menor de edad con avisar a sus padres de las malas notas y tal, si no se deja tocar, o con avisar a sus padres sobre su supuesto mal comportamiento, faltas de disciplina, y los niños ante esas amenazas y esos chantajes acceden. El abuso sexual infantil es un asunto de poder, que pervierte ese vínculo que existe de ese mundo adulto, ¿no es cierto? De esos lazos importantes que se tienen que tejer entre adultos y niños, en donde esa víctima, ¿no?, forma parte de este mundo, depende de ese mundo, y el agresor aprovecha esa dependencia. Entonces, en efecto, sí, es un asunto netamente de poder y es así como tiene que ser analizado. Pero también creo que es interesante, no solamente, hay muchos frentes, ¿no?, para manejar estos temas de violencia. Uno de ellos es específicamente, yo creo que necesitamos en el país una rehumanización intensiva, ¿no? Hemos perdido muchos valores, se están manejando mal todos estos temas sin iniciativas eficientes y eficaces. No hay presupuesto para esto. Me ha encantado ese término, rehumanización intensiva. Y comparto plenamente ese criterio. Lo dijimos en el comentario hoy. O sea, yo no entiendo qué está pasando con el país. Créame, no lo comprendo. No comprendo cómo hoy nos dedicamos a grabar en lugar de ayudar, cómo no nos espeluznan determinados casos. Creo que ese es el término. No se me hubiese ocurrido hablar de aquello, pero rehumanización intensiva del país. ¿Pero cómo lo logramos? Es exacto, es el esfuerzo mancomunado de todos, Estado, sociedad, familia. ¿Habrá voluntad? ¿Hay voluntad? Yo estimo y espero que sí. Sin embargo, hemos visto, esto no es nuevo. Y eso es algo que deberíamos primero cuestionarnos, ¿no es cierto? No es que los casos lastimosos... No es que recién está ocurriendo. Exactamente. Frente a esta situación no hemos tenido respuestas eficientes, eficaces en el momento. Entonces yo digo, en el caso de las mujeres, ¿qué está esperando el gobierno? Que quizá sobrepasemos nuestras limitaciones naturales y nos volvamos sobrenaturales, unas héroes ahí, unas heroínas, ¿no? Para poder manejar estos temas. Yo escucho muchísimo que la gente habla de autodefensa y digo, bueno, está bien, pero el prefijo auto de alguna manera le quita responsabilidad al Estado, ¿no? Ahora, el Estado también tiene que protegernos. Cuando, por ejemplo, hay gente que habla de autodefensa, a mí realmente esos conceptos que se sueltan tan a la ligera, doctora, viendo la dinámica sobre la cual se mueve ahora la sociedad, a mí me generan terror. ¿Por qué? Yo insisto en esa cifra que a mí, por ejemplo, sí me preocupó, más allá de lo netamente político, que es lo que a la gente y a la opinión pública más le interesa. Pero cuando estuvo María Paula Romo, ministra de Gobierno, ante el Pleno de la Asamblea, hablando después de lo ocurrido en Ibarra, ella explicó y dio a conocer cifras que son realmente horrorosas, ¿no? 53% de los crímenes en este país son por violencia social, decía él. Es decir, riñas de pareja, riñas entre vecinos, riñas en eventos deportivos, riñas entre barras y cosas por el estilo. No son vinculados al narcotráfico, al terrorismo, a la delincuencia organizada. Y tenemos un sector de la política que dice, empecemos a aportar armas. Entonces yo no me quiero imaginar. El contertulio hace un momento daba cifras que la subió un galeno sobre el número de mujeres que han sido apuñaladas, que han sido asesinadas con explosivos. O sea, yo no me quiero imaginar si dejamos en libertad el porte de armas, por ejemplo. Claro, por supuesto. Además que debemos considerar, y en realidad es así, que somos una sociedad violenta. Tenemos que aceptar eso, porque quizá ese es el factor de cambio. Creo que en una sociedad, cuando aprendemos a divertirnos con la violencia, cuando aprendemos a verla como natural a la vida misma, nos volvemos incapaces de apiadarnos del dolor ajeno. Y es ahí cuando el lado salvaje de cualquier ser humano, grande o pequeño, no tiene límites en expresarse. Frente a esa situación, deberíamos todos aunar esfuerzos, comenzar desde nuestro metro cuadrado a hacer la diferencia, pero no podemos negar que el Estado tiene una responsabilidad. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el papel del Estado en este momento? A mí me da la impresión de que, a ver, cuando yo digo Estado no hablo solamente del gobierno, sino del Estado en su conjunto, gobierno central, administración de justicia, gobiernos locales. Mira tú que, por ejemplo, los GAD, contertulio, están obligados a formar parte de este sistema a raíz de la aprobación de la ley para la erradicación de la violencia. Pero no se ha hecho nada. Pero desarticularon el Ministerio de Justicia, pues claro, acuérdate que el Ministerio de Justicia debía ser el ente rector y fue desarticulado. Pero, ¿qué está pasando desde el Estado, doctora? Exactamente, necesitamos institucionalidad. Por ejemplo, en el caso de los niños, si bien se tiene un sistema de protección de derechos que emana de la Constitución, en la práctica no funciona.
Lo propio con, como ustedes comentaban, en la ley de erradicación de la violencia contra la mujer, hay un sistema integral que está articulado por 22 entidades, que lastimosamente ya lo detectamos en la Comisión Ampetra cuando pasaron todos estos temas de violencia, que no trabajan de forma articulada, ¿no es cierto? Este trabajo interinstitucional es necesarísimo porque además terminan revictimizando a las víctimas y no son efectivos. Entonces, lo primero, presupuesto. Se necesita presupuesto porque no se puede aterrizar, por ejemplo, esta ley contra la violencia a las mujeres si no se tiene presupuesto. Este trabajo articulado, como bien lo comentan, los sistemas locales de prevención, de atención frente a estos casos de violencia son supremamente importantes. Pero entonces, tenemos nombrado supuestamente un secretario de Derechos Humanos, que la otra semana es cambiado por otro, y todo ese trabajo... Eso pasó la semana pasada, exactamente, sí, claro. Y todo este trabajo que se ha venido manejando, que se estaba pensando ya articuladamente, tratando de hacer algo, vuelve, no quizá a foja cero, pero depende de esta autoridad, su análisis para decir continúen o no. Y esto resta posibilidad de estos trabajos eficientes aterrizados a territorio, porque es que de nada nos sirve. Yo les he escuchado hace un momento, Amelia tenía una boleta de auxilio y el 18% de los femicidios del 2014 al 2018, las mujeres tenían boleta de auxilio, lo que quiere decir que la boleta no funciona y por otro lado el sistema no funciona para nada. Justamente eso le iba a preguntar, porque es una inquietud que nos han escrito los oyentes. Por ejemplo, Karen Aro, que nos está escuchando, me decía: tras el caso del viernes, salta a la luz el debate sobre la funcionalidad de las boletas de auxilio. Se emiten a diario, pero ¿qué pasa al momento de hacer uso de ese documento? Según datos del Sistema Automático de Trámites Judiciales, entre el 2014 y el 2018 fueron emitidas 28.026 boletas de auxilio. Pero, ¿qué pasa después de que emiten el papel? ¿Qué seguimiento hay? ¿Qué garantías de protección a esa mujer hay? Exactamente, y eso es lo que nos preguntamos todos, ¿no? En algún momento, incluso cuando se hablaba de estos sistemas locales, porque lo hemos hecho, incluso como Consejo de Protección de Derechos estamos articulados con la Secretaría de Derechos Humanos para ver qué podemos hacer. Nosotros como Consejo de Protección declaramos este problema social en emergencia, el problema de la violencia de género. Y entonces nos damos cuenta que hay algunas falencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted emite una boleta de auxilio a una mujer que de por sí está siendo maltratada, que puede tener rasgos o síntomas del síndrome de la mujer maltratada, ¿cómo esperamos que ella se defienda en algún momento? ¿No? Tendría que tener un acompañamiento, tendríamos que de alguna manera empoderarla, de modo que pueda incluso ser capaz de medir el peligro antes de. Es decir, en el caso de Amelia, quizá ella no debería tener ningún contacto con con su femicida, ¿no es cierto? Es decir, si es que podía ponerse a metros o simplemente, pero muchas veces las mujeres por miedo no actuamos racionalmente y entonces decimos, bueno, voy a hablar, no ha de pasar nada, ¿no es cierto? Tal vez necesito la manutención o quizá, ¿qué querrá? Para que deje de molestarme voy a conversar. Quizá hay que tomar ciertos resguardos, llamar a la policía, miren, tengo que conversar, me podrían acompañar. Pero además, en efecto, hay tantos temas de violencia versus operadores de justicia que no dan abasto, que también debemos pensar en esto, ¿no? Primero en capacitar a estos operadores de justicia. Lo que ocurrió con Diana nos dio viva cuenta de que no están capacitados. Y así pasa también con los jueces y así pasa también con los fiscales. Entonces es un trabajo mancomunado. Cuando ustedes me preguntan, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay algunas cosas que hacer. Primero, comenzar a analizar los factores de riesgo social que existen en el país. O sea, esta aceptación o aprobación a estas normas de comportamiento en donde la superioridad masculina, ¿no?, subordina a las mujeres, porque de alguna manera es así, ¿no es cierto? Y ahí quisiera plantearle yo una inquietud que me asalta ahora mismo, doctora, con respecto de algo que ocurrió la semana anterior en Colombia, y digo que todavía no lo hemos visto nosotros acá, que también habla de una práctica donde se reproduce esta relación de poder tan enfermiza, que es este suicidio de esta madre de 32 años con su hijo de 10 en Ibagué. Ella aparentemente tenía una deuda con estos sujetos que se dedican a dar estos préstamos. Digo, en Colombia hemos tenido varios casos de estas pirámides y tal, pero mire usted, ella por no poder saldar esa deuda toma la decisión fatal de suicidarse con su hijo de 10 años. También estamos hablando de una relación de poder. Esos casos acá en Ecuador todavía no los estamos viendo, pero bien podría prevenirse o que ocurra, ¿no? Sí, pero además yo creo que el suicidio debe ser visto, y es importante ser visto como, no como una decisión tomada
por esa persona, ¿no es cierto?, sino más bien como un hecho violento que puede ser prevenido. Es decir, ella antes de decidir tomar esta acción seguramente debe haber tenido ciertos rasgos, ciertos síntomas, ¿no es cierto?, que pueden ser identificables. Aquí, el trabajo de salud mental, una política de salud mental para nuestra sociedad es imprescindible. Recuerde usted que recién nomás salió en el Observatorio de la Niñez y la Adolescencia, Margarita Velasco comentaba que hoy por hoy han podido darse cuenta que el suicidio es la primera causa de muerte en adolescentes. Varones principalmente y también en mujeres, ¿no es cierto? No es que no. Y esta es una realidad social lacerante que da viva cuenta, y unido todo, por eso yo decía factores sociales de riesgo, nos dan viva cuenta de que lastimosamente estamos en una sociedad o frente a una sociedad supremamente violenta en donde necesitamos cambios de patrones socioculturales rápidos, urgentes. No es un suceso, ojo, es un proceso, nos va a tomar un tiempo. Tengo un aporte del colega y amigo, con esto voy finalizando la entrevista, muy interesante con Sibel Martínez, del colega y amigo Ronnie Rodríguez, que nos decía, la semana anterior UNICEF, doctora Sibel Martínez, emitió un informe que daba cuenta que 40 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada semana en el Ecuador. Añade el colega, tomando en consideración que el Código Orgánico Integral Penal determina que a esa edad, así sea consentida, la relación es considerada como violación. Otra de las conclusiones de UNICEF es que hay un organismo exclusivo para la niñez y adolescencia, que hay muchas instituciones, que no hay un organismo exclusivo para la niñez y adolescencia, que hay muchas instituciones dispersas, y que no hay un toque exclusivo para ese sector para dirigir un trabajo en contra de la violencia, la droga y la sexualidad. En 2012, el anterior gobierno eliminó el Consejo de la Niñez y Adolescencia. Son los aportes de nuestro colega periodista para este diálogo con Sibel Martínez. ¿Qué reflexiones al respecto de este comentario que hace el colega? Que tiene toda la razón. De hecho, algunas de las recomendaciones últimas dadas por el Comité de Derechos del Niño habla efectivamente de la pérdida de especialidad y especificidad. No tenemos un ente rector en materia de niñez y adolescencia. Aunque lo establece el código, efectivamente no lo tenemos. Ahora se están realizando ciertas modificaciones en la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia en la Asamblea, en donde estamos participando activamente también. Yo, por ejemplo, soy de la idea de que tenemos que tener un capítulo exclusivo de violencia en contra de los niños en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Hay violencias que ni siquiera están visibilizadas, peor aún definidas. Entonces, hablamos de bullying, por ejemplo, no tenemos una definición aquí de bullying. Hablamos de que además tenemos que equiparar. ¿El acoso como tal no está tipificado? No está, acoso sexual en la parte penal, pero ojo. Sí, pero este acoso, este matoneo psicológico, ¿no? No está. Y eso es importante, el hostigamiento académico, ese maltrato cruel que exhibe ese docente en contra de estudiantes, tampoco está. La violencia digital, y particularmente la violencia sexual digital. Imagínense ustedes, la incitación al suicidio no es un tipo penal aquí en el país. Además, todas las formas de violencia sexual en contra de los niños deben estar equiparadas a lo que establecen los organismos internacionales. Y entonces también hay que hacer una modificación al Código de Orgánico Integral Penal y, por supuesto, tipificar el incesto como una forma de violencia sexual, pues, y no estar invisibilizada en el caso de la violación, ¿no es cierto? Es un agravante la violación, pero no está como tal. Entonces hay reformas que hacer, yo coincido mucho con su colega, en efecto es así. Partamos de una institucionalidad, pero también partamos de datos y cifras oficiales. No puede ser que todos los datos que tengamos, por lo general vienen de ONGs o de ustedes que hacen periodismo investigativo, pero no de una cifra oficial por parte del gobierno que debería tener datos claros que nos permitan hacer, política pública, con todos los estamentos del gobierno, ¿no? Y entonces no tenemos este tipo de cosas, pero sí cualquiera de estos datos nos da una realidad acumulativa de lo que realmente está pasando, que es muy grave. En un minuto le quiero pedir una última reflexión porque nos escribe Robert Paredes y hace un aporte interesante. Me parece que hay que hacer un análisis global empezando por la difusión de programas televisivos en los canales, escándalos de parejas, series de narcos, apropiación de la mujer por el poder económico, por la fuerza, y novelas que dan cuenta del maltrato y del machismo. Con estos menús que tenemos en la televisión nacional, el ser humano empieza a formar su criterio vacío y ustedes se preguntan por qué en vez de ayudar graban todas estas cosas con el celular si somos parte, dice Robert Paredes. ¿Qué le parece a usted esta reflexión? Que el morbo mediático es parte de todo lo que tenemos que tratar en estos temas. Creo que los medios tenemos que cambiar también nuestras concepciones y nuestros chips, ¿no? Sí, pero también tenemos que darnos cuenta que lastimosamente todos los casos que hemos podido mover, es decir, tanto en fiscalía o que se han hecho mediáticos, es
porque ustedes nos han ayudado a hacerlo. No es una forma de manejar las cosas, pero cuando el sistema no funciona, también hay que buscar formas de llamar la atención para obligar a hacer lo que se debe hacer. Ahora, Si ustedes no hubiésemos conocido los casos como el Principito, sacado a la luz del caso Ampetra y este tipo de cosas, pero hay que tener hay una delgada línea entre el morbo y la comunicación, creo yo, ¿no es cierto? Sí. Mediático, y eso quizá es lo que hay que trabajar. Claro, porque además ahora estamos hablando de los medios, pero resulta que los medios ya, digamos, como que se van quedando rezagados con el avance de las tecnologías, y hoy el acceso a Internet es, también como muy beneficioso para temas de investigación, de estudios y tal, pero puede también terminar siendo perjudicial, porque en el Internet pueden encontrarse los niños con cualquier tipo de material. Exactamente. Y así como entonces usted no le entregaría el auto a su hijo si no sabe manejar, así mismo nosotros deberíamos tener la conciencia de no entregarle estos aparatos. Exactamente. Si no les enseñamos a manejarlos, ¿no? Muy interesante este diálogo, doctora, Muchas y gracias por esos aportes. Gracias Por el a tiempo, usted. muy gentil. Muy amable. La doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, conversando aquí en A Primera Hora sobre esta situación que realmente nos lacera, nos preocupa, nos conmueve, que es la violencia de género, lo que está pasando con la violencia contra la mujer, los femicidios, también la violencia contra las niños, niñas y adolescentes. Un tema que debería generar ya un debate profundo y evidentemente una política de Estado. Gracias a nuestra invitada, 7 de la mañana, 30.